Sí, muchas gracias pela invitación. Es un gran honor estar acá con la captación veterinaria. Hoy voy a hablar sobre la capacitación de la rehabilitación en el paciente con médula seccionada. Me llamo Ricardo López, tengo formación en neurología con el profesor Ronaldo Casimiro de la Costa de la Universidad de Ohio. Tengo posgrado en ortopedia y traumatología de la Universidad de São Paulo, curso de CCRP de la Universidad de Tennessee, y soy autor del libro Fisiatría en Pequeños Animales, con la participación de doctora Renata Diniz de España. Actualmente soy profesor de fisioterapia veterinaria invitado en la Universidad Anhanguera y de posgrado de ortopedia veterinaria de la Anclivepa. Soy propietario y director de Fisiocare Pet y Rede Pet Fisio. Son una rede de 22 centros de rehabilitación animal en Brasil. Soy presidente de la Asociación Nacional de Fisioterapia Veterinaria y soy coordinador de cursos de Fisiocare en Brasil y otros países. No soy hispánico, pero estoy estudiando mucho para llevar mi trabajo a otros países. Ya hicimos cursos en Chile, Ecuador, Colombia. Este año vamos para Colombia en septiembre, Argentina en noviembre. Y tenemos una voluntad de llevar nuestro trabajo para otros países, cambiar y desarrollar la rehabilitación animal en otros países, como hicimos acá en Brasil. Bueno, una pregunta que siempre hago en mis charlas. ¿Los pacientes con sección completa de la médula vuelven a caminar? Paciente, hay una sección completa de la médula. ¿Pueden regresar a caminar? Cuando hago esta pregunta, la mayoría de los veterinarios me responde que no. Los pacientes con sección completa no regresan a caminar. Pero hay trabajos muy antiguos de 1952. 51, con retorno de la locomoción após transección completa de la médula en roedores, en gatos, en perros. Entonces, lo que voy a hablar hoy no es nuevo. La verdad, tenemos una dificultad, una malformación en nuestra universidad. Que los pacientes con sección completa de la médula vuelven a caminar, sí, pero muchos veterinarios no saben, porque no aprendemos esto en la facultad. Los trabajos más recientes, como estos, de 2017, ese trabajo es muy interesante, este último, un trabajo brasileño de una universidad, de una ciudad pequeña, donde no hay un centro de rehabilitación. Y entonces, el trabajo, el artículo, el veterinario ensinaba la rehabilitación a los dueños de los perros. La rehabilitación era hecha por el dueño. Los perros con sección completa de la médula, por fracturas, por luxación, volvieron a caminar. Bien. Este paciente con una fractura, una luxación de la médula, volvió a caminar. Se llama Nina. Estaba con 2 meses paralizada, con una fractura, fue atropellada, hice fisioterapia y acupuntura.
Hicimos ejercicios en la cinta acuática, electroterapia para fortalecimiento, láser, magnetoterapia. Voy a hablar sobre el protocolo. Nina consiguiendo se mantener en pie y ahora caminando con caminar espinal, que voy a hablar al final de la charla. Bien, con sección completa de la médula. Pero para usted entender cómo llegamos a estos resultados, tiene que entender las técnicas. ¿Cuáles técnicas que son más utilizadas en la rehabilitación en pacientes con lesión en columna? Para regeneración nerviosa, láser y magnetoterapia. Para la ganancia de masa muscular, que es muy importante, la electroterapia, NMS, ejercicios que llamamos de cinesioterapia o kinesioterapia y hidroterapia, la cinta acuática. Y para el retorno de la locomoción, la hidroterapia y los ejercicios, principalmente el entrenamiento locomotor. Este trabajo que voy a hablar hoy es un trabajo que conocí con la doctora Ángela Martín de Portugal. La doctora Ángela escribió el capítulo Neurorehabilitación de mi libro. Conocí tu trabajo en 2017. Cuando leí tu capítulo, percebí que era una cosa muy diferente. Fui hasta Portugal para conocer su trabajo, un trabajo increíble, increíble. Un protocolo diferente de todo lo que hacía en Brasil. Después hice un curso con la doctora Ángela en 2018 y otro en 2019. Entonces, trabajo con este protocolo hace un año y medio. Y creo que es el mejor protocolo que conozco. Protocolo muy mejor que todo que ya miré. Voy a hablar un poco para ustedes. Para que usted entienda por qué los pacientes pueden volver a caminar con sección completa de la médula, tienen que entender que somos diferentes de los perros de los gatos. Los humanos son piramidales, o sea, utilizan el córtex para la movimentación. Los gatos, los perros, son más extrapiramidales. Entonces, utilizam mais tronco encefálico e médula para a movimentação. Como esse trabalho, onde hicieron movimentação em gatos descerebrados. Bien? Isso é muito importante. Esse trabalho, um trabalho antigo, de 2008, é o trabalho mais importante de neuroreabilitação. Um trabalho em gatos, donde hicieron 5 gatos sufrieron una sección parcial de la médula entre T10 y T11 y se quedaron paralizados. Los gatos hicieron rehabilitación con entrenamiento locomotor, solamente entrenamiento locomotor, y volvieron a caminar. Todos volvieron a caminar. Después de unas semanas, los mismos gatos sufrieron una sección completa de la médula. Sección completa entre T13 y L1. Todos volvieron a caminar después de 8 horas de la transección medular completa. ¿Por qué? Porque hubo una activación de los regeneradores del patrón central. Y hubo también una memorización medular. Cuando hicimos la primera sección parcial y el entrenamiento locomotor, hicimos la memorización medular y la activación de los regeneradores de padrón central. ¿O qué son los generadores de padrón central? Son vías neurales que utilizam para controlar as atividades rítmicas,
tais como la locomoción. Son como marcapasos. Incluso em ausência de informação sensorial e de supraespinal. Temos generadores de padrão central em tronco encefálico, em tumescência lombosacra. Pero não exercem sua função de forma aislada. Os mesmos interactuam com informação proveniente do sistema sensorial e do sistema motor. E quando falamos sobre regresso da locomoção, temos que falar sobre neuroplasticidade, sobre neuromodulação e sobre memorização medular. Essas três coisas solamente são hechas com treinamento locomotor. Outros exercícios são muito importantes, pero o treinamento locomotor é fundamental. Quando hacemos a fisioterapia em casa, sem treinamento locomotor, não hacemos neuroplasticidade, neuromodulação e memorização correta para o regresso da locomoção. Temos que fazer treinamento locomotor em uma cinta. Pode ser uma cinta terrestre ou uma cinta aquática. Neuroplasticidade, temos dois tipos. Na neuroplasticidade sináptica, que é uma capacidade de alteração da força sináptica em circuitos já existentes, que não han sido lesionados. Ou seja, o aumento da força sináptica. E a plasticidade anatômica, por o desenvolvimento de novos circuitos, através da reorganização anatômica, a formação de novas ramificações axonais e dendríticas. ¿Sí? Também é muito importante entendermos a neuromodulação. Temos que falar sobre as PICs. São correntes despolarizantes persistentes. São correntes mediadas por canais de cálcio e sódio que têm a capacidade de passar das neuronas motoras espinais de meros condutos passivos para precursores ativos de sinais elétricos. Ou seja, vamos ativar o tecido neurológico que estás adormecido, que não estás acordado. E esta piques depende de monoaminas, como a serotonina e norepinefrina, que é produzida por el treinamento locomotor. A neuromodulação se relaciona com a modulação correta das piques. E podemos fazer de forma sintética, como a produção de 4-aminopiridina. Quando há uma lesão medular, há uma desmielinização axonal e uma interferência da condução axonal. Há uma diminuição da mielina e uma exposição dos canais de potássio, com uma hiperatividade dos canais de potássio. E uma diminuição da condução do potencial de ação. Sempre, quando há uma lesão medular, há uma diminuição da condução do potencial de ação. Então, vamos aplicar o Vampira. ¿Sí? Vampira se chama em Brasil, se chama também em México. Em outros países, como Chile, pode se encontrar como Datizic. É um agente bloqueador de los canales de potássio. Restaura a condução em axones desmielinizados e melhora sua funcionalidade. Os pacientes com escleroses múltiplas e lesões medulares confirmaram que essa substância promove melhoras em sua locomoção. Esclerose múltipla, melhora de 35% depois de um mês de tratamento. ¿Sí? Alguns trabalhos para vocês estudarem. Vou deixar um link para baixar minha charla depois. Bien? Então, iniciamos com a 4-aminopiridina.
podemos hacer con este protocolo. Bien, yo hago un protocolo diferente que este de Ana Filipa. Hago con 3 días sin efectos colaterales. Yo hago un aumento de la dosis. Bien. Y siempre solamente después de 15 días de neurorehabilitación sin un resultado satisfactorio. Entonces, el paciente llega al centro de rehabilitación. Yo empiezo la rehabilitación. El paciente no está respondiendo la forma como yo quería. Después de 15 días, yo empiezo la medicación. Con 0,3 miligramos por kilo. Después de 3 días, sin efectos colaterales, yo aumento la dosis. Bien. Efectos colaterales son vómitos, diarreas, muy ansiedad y agitación, y puede tener confusión, porque hay una agitación, un estímulo neurológico. ¿Sí? Yo tengo un caso con confusión, pero usted cesa para la medicación para los síntomas, no hay problema. Bien. No utilizar en gatos, porque gatos tienen más monoaminas, no necesita utilizar, no se puede utilizar en gatos. Custo de una caja con 56 comprimidos en Colombia, este valor. En Brasil, $200. Bien, yo procuré en México, valor de Vampira, no conseguí encontrar, pero creo que usted de México consiga encontrar mejor que yo. Y la memorización. Depende de las repeticiones para tener memorización. Memorización en humanos, 60 a 90 minutos diarios. En perros, 400 a 600 repeticiones diarias. La memorización depende del tipo y de la calidad del entrenamiento locomotor. ¿Sí? Mire este entrenamiento locomotor. No estás correcto. Este entrenamiento, el paso está muy largo. Este entrenamiento está memorizado de forma no correcta. Todo ejercicio es memorizado. Entonces, si usted hace un movimiento de forma no correcta, va a memorizar de forma no correcta. Y el paciente no va a mejorar. Por eso, muchas veces, el paciente cruza los miembros, bate un miembro no otro, hace un movimiento no muy bien, porque hace un movimiento correcto en la forma de entrenamiento. Todo entrenamiento. Por eso no se puede hacer, por ejemplo, entrenamiento en la piscina. Tiene que ser en la cinta acuática. Porque si usted treina este movimiento de natación, este movimiento de natación no sirve para caminar, sirve para nadar. Y si usted entrena para nadar, este movimiento para nadar no sirve para caminar. ¿Entiendes? Tiene que ser para cinta acuática. Bien. Este entrenamiento correcto, un movimiento más corto, más fisiológico, y que el paciente consiga hacer la movimentación cuando estás volviendo a caminar. Este es un entrenamiento correcto. Bien, es muy importante la forma correcta de hacer el entrenamiento, porque la memorización es muy importante. En ratas, tiene mejor respuesta en varias sesiones de 3 a 10 minutos, con una de 60 a 90 minutos. Esto es muy importante. Doctora Ángela Martins interna sus pacientes y hace ejercicios varias veces al día. Y yo estoy haciendo ahora, hace 1 o 2 meses, con mis pacientes, que estoy haciendo los dueños, llevo los perros a la parte de la mañana
buscan la parte de la tarde. Yo hago sesiones más cortas, de 10, 15 minutos de la cinta, 3, 4 veces al día. Y la respuesta es muy mejor do que una de 30, de 40 minutos. Bien. Y recomiendo entreno locomotor de no mínimo 20 minutos diario, 4 veces a la semana. Y cuando doctora Ángela me habló esto, que el ejercicio tenía que ser no mínimo 20 minutos. Yo hacía solamente 10, 15 minutos. Yo hablaba no, es mucho tiempo. Y ahora yo miré que no, 20 minutos es poco tiempo. 20 minutos es un mínimo diario. Y 4 veces la semana es un mínimo. ¿Sí? Pero yo hablaba con la doctora Ángela. Mis pacientes no tienen, en Brasil, los pacientes no tienen dinero para pagar 4 veces fisioterapia por semana. Muchas veces no consigue pagar 2 veces. Entonces, doctora Ángela me hablaba, este problema tuyo. Tiene que hacer una forma de conseguir que los dueños consigan hacer más veces. ¿Sí? Entonces, o que yo hice? O costo del tratamento. Yo tenía una sesión completa de fisioterapia de $40. La sesión completa de fisioterapia. La magnetoterapia de 20 a 30 minutos. La electroterapia de 7 a 8, 10 minutos. El láser, ejercicios, la fisioterapia completa, una sesión de 1h15, 1h30. Bien, $40. Y yo creé una otra sesión. Una sesión de solamente electroterapia y entrenamiento locomotor. Una sesión de solamente 30 minutos. Solamente electroterapia y entrenamiento locomotor. Por $18. Antes, el dueño tenía un costo de 2 sesiones por semana de $80. Con una sesión de fisioterapia y 2 de entrenamiento locomotor, tenía un costo de $76. Costo más bajo, pero el perro hice 3 sesiones por semana. 2 sesiones de fisioterapia y una sesión de entrenamiento locomotor, $98. O que yo siempre hablo con los dueños, o mejor, una sesión de fisioterapia completa con magneto, láser, y más 3 sesiones de entrenamiento locomotor, ¿sí? Por $94. No es muy diferente los valores, y creo que la respuesta es muy mejor, porque son más veces, ¿sí? Y tenemos una respuesta muy mejor, los dueños ficam muy más felizes, los veterinarios tienen una respuesta también muy más positiva, indico más, muy mejor este protocolo. Bien. La electroterapia es muy importante. Podemos hacer acá una colocación para luxación de patela medial, para visualizar. Podemos hacer origen inserción, podemos hacer punto motor, acá para luxación, ¿sí? Pero para pacientes paralizados yo hago como punto motor. Y yo siempre voy a estimular los primeros 15 días de la lesión. Siempre. Voy a estimular fibras tipo 2, con la frecuencia de 50 a 70 Hz. Y la musculatura flexora. ¿Por qué? Porque si yo hago en la musculatura extensora los primeros 15 días, yo voy a estimular espasticidad.
eu vou, com espacidade, eu vou atrapalhar, não vou ajudar meu trabalho. Bem? Depois de 15 dias, estimulo fibra tipo 1, que é importante para manter o paciente em pé, e musculatura extensora, da frequência de 35 a 50 Hz. O que é treinamento locomotor? Eu hacía, antes de conhecer o trabalho do Dr. Ángela, hacía desta forma. Despacio, porque proprecito, estás paralisado, estás com uma lesão na coluna, proprecito, não se pode fazer um movimento muito rápido, não se faz mais assim. Bien. Pode ser assim? Puede. Esse trabalho da doutora Miriam, na tese de mestrado em USP, com 20 perros com hernia discales grado 5, sem dolor profundo, com 25 dias de lesão. Os perros hicieron reabilitação no nosso protocolo antigo. Como hacíamos? 2 sessões por semana, laser, magneto, eletroterapia, hidroterapia, treinamento locomotor, com despacio, 2 vezes por semana, de 5 meses a 1 ano. Tinha resposta? Sim, uma boa resposta. 60% dos pacientes sem dolor profundo voltaram a caminhar. Sim, uma boa resposta. Pero, com este novo protocolo que vou falar agora, temos uma resposta muito maior e muito mais rápida do que isto. Bien, e já estás muito buena. Bien. Esse paciente não tinha cirurgia. 60% voltaram a caminhar sem cirurgia. Bien. Bueno, treinamento locomotor. Empezamos com treinamento bipedal. Aislamos o membro torácico. Hicimos treinamento bipedal, solamente membros pélvicos. Para o maior estímulo da informação, aumento do arco reflejo, modula os GPCs, o animal se cansa menos e podemos aumentar precocemente a velocidade. Em Europa, em alguns pacientes acá em Brasil, logramos la reabilitação em cinta aquática com 2, 3, 5 dias de pós-quirúrgico. Sim, não há problema, não molhamos a ferida cirúrgica. Hacemos a fisioterapia com muito recente. Não tem por que esperar retirar dos pontos. Bien. Depois, podemos começar em treinamento quadrupedal, porque tem uma qualidade locomotora muito superficial, tem maior excitabilidade dos interneurônios, uma atuação direta nas vias descendentes e na maior neuromodulação e coordenação entre os membros torácicos e os membros pélvicos. Como fazer um treinamento locomotor? Um treinamento sempre repetitivo. Postural para estimulação de nervos tipo 1 e com velocidade para estimulação de fibras tipo 2. ¿Sí? Haga treinamento de resistência, pero todo o tempo hace intervalos de fortificação para transformar fibra tipo 2 em tipo 1. E alguns dos estímulos auxiliares. Mire, este paciente não estás caminhando, paciente paralisado, e hacemos um movimento em sua cola, um estímulo em sua cola. Este paciente empieza a movimentação. Hacemos um estímulo que hace um estímulo elétrico com ativação de los regeneradores de padrão central. Este paciente hace a movimentação.
Este paciente tiene una fractura y una luxación vertebral. ¿Sí? No tiene dor profunda, no tiene nada. Cuando el dueño hace la movimentación en cola, hace la movimentación. Camina un poco. Bien. Cuando para la movimentación en la cola, para la movimentación. Empieza la movimentación, cola, empieza la movimentación. Entonces, ¿puede hacer la movimentación fuera de la cinta? Puede, pero mire la espalda del dueño, ¿sí? Tiene que hacer también fisioterapia en dueño también. Otro estímulo también para hacer junto. Acá la cinta tiene algunas almohadillas diseñadas en la cinta. La cinta está desligada, vamos a acenderla. El paciente está paralizado. Vamos a empezar la movimentación en su cola. ¿Sí? Cada paciente tiene un punto específico en tu cola. Agora vou soltar a movimentação. O que se passa? O paciente estava estimulado. Acá em las quinta sessão. Hicimos treinamento e movimento de cola em todas as sessões. Quando eu parei a movimentação, o perro continuou a caminhada. ¿Sí? Estimulamos os generadores de padrão central. Fizemos a estimulação. Aqui, na 14ª sessão. O paciente não tem dolor profundo. Mire o paciente com 1 mês e meio de cirurgia. Mire a ganância de massa muscular. Muito importante o trabalho de resistência em la cinta aquática e o trabalho de electroterapia. Muito importante. Outro ponto de estimulação, perto do ânus, importante para pacientes como, por exemplo, bulldogs, onde não há cola, um pouco abaixo do ânus, ¿sí? Podemos estimular o paciente paralisado e hacemos a estimulação deste ponto e há estímulo elétrico para a ativação dos generadores de padrão central. E como há uma memorização, há uma ativação elétrica dos generadores de padrão central e estes pacientes voltam a caminhar. Tudo é estímulo elétrico e memorização medular, e neuroplasticidade e neuromodulação. Bem. Ponto. O grande problema desse ponto, aqui há uma defecação muito grande. Sim, uma diarreia grande, fezes líquida. É bueno aumentar a inclinação, porque ela aumenta a resistência, aumenta o estímulo. Sempre picos de velocidade. Por exemplo, podemos fazer paciente, dashhound, com picos de velocidade de 3,5 km por hora. ¿Sí? E picos grandes de velocidade. Quando eu mirei o capítulo da doutora Ângela, não acreditava que poderia ser picos de velocidade tão grandes, e o pico de velocidade causa estímulos elétricos e liberações de mediadores de neuromodulação importantes que vão ativar os generadores de padrão central.
Isto é muito importante. Os picos de velocidade são muito importantes em um treinamento locomotor. Sim? E também, depois, quando o paciente já está caminhando, empurra a região lombar hacia abaixo para estimular os receptores das almofadilhas. Lembre que há pouca plasticidade nas fibras proprioceptivas. E podendo a mão com o objeto entre as extremidades para que não se cruzem. É importante. Fazer a cinesioterapia também em casa para o paciente. Pode ser em treinamento locomotor também em casa. O dono pode fazer movimento de bicicleta 3 vezes ao dia, como a doutora Ángela falou em nosso capítulo do livro. Pode ser também movimentos de agachamento em bola de fisioterapia, ¿sí? Para ganância de massa muscular. Alguns sinais de evolução. Reflexos espinais de neurona motora superior. Reflexo cutâneo do tronco positivo. Melhora do reflexo do panículo. Reflexo H corrente. O que é isto? Reflexo flexor cruzado longo. Este reflejo tem que estar presente com 15 dias de reabilitação. Se não há H corrente com 15, 20, 30 dias de neuroreabilitação, as chances de retorno da locomoção é praticamente zero. Tem que ter H corrente. H corrente significa estimulação dos interneurônios. Tem que ter a H corrente. Força de tônus do músculo reto abdominal. Movimento involuntário da cola depois da estimulação. Estação ativa. Doutora Ángela, isso é uma escala de função de neuroreabilitação, onde há uma pontuação. Você pode pontuar sua escala. Depende da pontuação, você vai a saber se esse paciente vai ou não voltar a caminhar. Pero a neuroplasticidade tem alguns efeitos adversos, como dolor, pelo aumento da conectividade das neuronas nociceptivas e principalmente espasticidade, tanto por um mecanismo espinal como principalmente mecanismo supraespinal. Okay? Podemos, incluso, há também uma escala de evolução de espasticidade desenvolvida por Natasha Obi para evaluar estes pacientes com espasticidade. Para controlar estes efeitos adversos de neuroplasticidade, podemos fazer estiramento depois dos exercícios, ultrassonidos ou crioterapia e TENS, principalmente. Resumindo, na neuroreabilitação, hacemos cambios fisiológicos e celulares com liberação de mediadores de neuroplasticidade e neuromodulação, com reorganização neural e aumento da função neuromotora e contração muscular. Silla de ruedas. Silla de ruedas, eu sou um pouco, eu indico, pero alguns perros grandes. Uma coisa muito importante, não hace desta forma, com as patas, não me recordo a palavra em espanhol, com as patas, em português, amarradas, com as patas presas na silla, sim, a pata com esta movimentação. Por quê? Esta movimentação estará sendo memorizada. E esta memorização não estarás ajudando seu trabalho. Sim.
no se puede segurar las patas, hacer esta movimentación. Toda movimentación está memorizada. Entonces no se puede hacer de esta forma las sillas de ruedas, ¿sí? Una buena silla de ruedas es la Sofia Dog de Kerdog de Francia. Estamos haciendo acá también una parecida en Brasil, que es muy buena, porque con la movimentación de ruedas hace también un entrenamiento locomotor. Esta silla de ruedas es buena y hace también entrenamiento locomotor junto con ejercicios. La biomecánica no es muy buena, puede mirar la columna, pero creo que es buena porque hace un entrenamiento locomotor solo por 15, 20 minutos, no hay problema. Bien. Entonces, ahora voy a preguntar nuevamente. Un paciente con luxación vertebral, una sección completa de la médula, volve a caminar. Espero que todos que estão mirando esta charla agora respondam que sim. Este paciente regressou a caminhar. Este paciente regressou a movimentação em la cinta, pero não regressou a caminhar fora da cinta. ¿Por quê? Porque quando foi atropelada, esta perra foi ao veterinário e o veterinário falou que não tinha o que fazer. E a Aldônia mirou em nosso Instagram os tratamentos que hacemos, nos procurou e começamos a fisioterapia. Pero hacía 8 meses de la lesión. Entonces, este paciente no tenía más masa muscular. Y no logramos éxito con la ganancia de masa muscular. Logramos éxito con el retorno de la movimentación, que no es complicado, no es difícil. Conseguimos reactivar, hacer la neuromodulación, la neuroplasticidad, no es difícil, no es difícil. Pero la ganancia de masa muscular después de mucho tiempo es muy complicado. Entonces, cuanto más rápido empezarmos la rehabilitación, mejor. Bien. ¿Y todo paciente puede volver a caminar? Infelizmente no. Cuando hay una lesión en la intumescencia, o sea, en esta región, es muy difícil el paciente volver a caminar porque yo no tengo una estructura neurológica para hacer la conexión que yo preciso. Yo no preciso de esta estructura neurológica para adelante, de L2 para adelante hasta cérebro para la movimentación. Yo no preciso. Yo necesito de acá hasta los miembros. ¿Sí? Solamente esto yo consigo el paciente hacer la movimentación. Pero si yo tengo una lesión acá en la tumescencia, la respuesta es muy complicada. Yo no puedo hablar que no va a regresar la movimentación. Yo no soy Dios, pero cuando yo tengo un paciente con una lesión en tumescencia, yo hablo con el dueño, que es una lesión más difícil, que voy a tentar un mes de tratamiento para hacer un tipo de neuroplasticidad, neuromodulación, por un mes de tratamiento, para tentar algo. Bien. Esto, todo lo que hablé hoy, estoy hablando sobre pacientes con fracturas
y luxación vertebral, con sección completa de la médula. Bien, cuando hay una sección completa de la médula, no hay una pasaje de corriente eléctrica para los miembros. Bien, entonces, los perros tienen un caminar espinal, porque no hay una conexión con el córtex. Pero, cuando estoy hablando sobre hernias discales, es otra cosa. No es otra conferencia, es otra charla. Bien. Después, usted puede estudiar un poco sobre, pero ya estás comprobado que pacientes con hernias discales tienen tratos motores intactos, sin dolor profundo. Y el retorno de la locomoción, en muchos casos, son retorno de locomociones con movimientos voluntarios, sin dolor profundo. Pero tiene tratos motores intactos. Este trabajo y este trabajo también. Bien. Ustedes pueden bajar mi conferencia en este sitio, mi sitio Fisiocarpet, link cursos. Bien. Ustedes quieren hacer pasantías, pueden también hacer pasantías. Tenemos 22 centros de rehabilitación acá en Brasil. Puedes también enviar un correo para hacer pasantías conosco acá en Brasil. Me gustaría de hacer una invitación. Tenemos nuestro primer Congreso Nacional de Fisiatría en Pequeños Animales, con la participación de dos grandes nombres de Iberoamérica, doctora Graciela Stering, de Argentina, y doctora Renata Diniz, de España, que escribió el libro conmigo, la presidente y la vicepresidente de ASFIVET, la Asociación Iberoamericana de Fisiatría Veterinaria, y más 10 excelentes fisiatras veterinarios de Brasil. ¿Sí? Un gran congreso en noviembre acá en Brasil. Creo que tenemos este congreso. Tudo vão se quedar super bem. Bien, son todos convidados, los extranjeros tienen un valor también más barato. Bien. Estes son mi equipo, que siempre agradezco, mis contactos de mi empresa, Fisiocarpet y Rede Pet Fisio, ¿sí? La link para bajar las charlas. Estos son mis contactos pessoales. ¿Sí? Mi Instagram, Ricardo D'Angola, tengo mi trabajo, mi vida, mi correo y mi sitio. ¿Sí? Este es un poco de también que me gusta mucho de hablar sobre fisiatría en gatos. Me gusta mucho de hablar también. ¿Sí? Espero que tenham gostado, que tenham entendido mi español. Estoy estudiando hace poco tiempo, 1 año y medio, pero espero que tenham entendido mi trabajo y que nos vemos luego. ¿Sí? Muchas gracias. Hola, doctor. Hola. Todo un gusto, doctor. Muchísimas gracias por su charla. Excelente plática. ¿Tenemos algunas dudas? ¿Me da unos minutitos para que pueda contestarlas? Sí. Perfecto. ¿Se puede hablar despacio para que pueda entender, por favor? Claro que sí, doctor. Claro que sí, no se preocupe. Mire, la doctora Loreto Anaí, después de la sección medular, parcial o completa, ¿a los cuántos días se recomienda comenzar con el tratamiento de fisioterapia? Depende. O mais rápido possível. Depende se há uma fractura, uma luxação e tem que fazer uma cirurgia.
La mayoría de las veces sí, pero tiene que hacer la cirugía y yo indico la fisioterapia después de 3, 5 días de la cirugía. No hay problema en empezar la fisioterapia. Esto es muy común en Europa. Gracias, doctor. ¿Hay alguna contraindicación que evite que un paciente pueda hacer el tratamiento? O tratamento completo, no. Hay unas contraindicaciones de algunas modalidades. Por ejemplo, láser, hay una contraindicación de pacientes neoplásicos, pero de este tratamiento solamente su paciente tiene un problema muy grave de corazón, que no puede hacer un entrenamiento muy fuerte en la cinta acuática, algo así. Gracias. Fisioterapia ozono. ¿Cómo haría el manejo de la inclinación para trabajar posteriores? La inclinación en la cinta acuática, Sí, ¿sí? La inclinación hacemos de 10 a 20 grados, no máximo de 20 grados, ¿sí? Pero para pacientes paralizados, hacemos la inclinación para estimular las almorradillas y aumenta la fuerza, ¿sí? gracias, doctor. El doctor Nelson Gabriel. En pacientes que llevan más de un mes con este tipo de lesiones y parálisis, ¿puede realizarse? Sí, puede. Nina, que mostré la vídeo no começo, hacía 2, 3 meses de lesión. Estabas paralisada hace 2, 3 meses sin nada, sin ningún tipo de movimentación. Algunos pacientes volvieron a caminar después de 5, 6, 7 meses. El gran problema es la ganancia de masa muscular. Yo ya trabajé un perro que volvió a movimentación después de 4 años paralisado. Ele volvió a caminar na cinta aquática porque o tecido neurológico está vivo. E consigue movimentar, volver a movimentação depois de quanto tempo, não importa. O problema é que uma coisa é volver a movimentação, outra coisa é volver a caminhar, porque não se consigue uma ganância de massa muscular. Então, este perro volver a caminar, pero com a silla de ruedas, porque não tinha sustentação, entende? Gracias. La doctora Luisa Fernanda. Doctor, ¿y a ese paciente previo a la terapia se les hace cirugía? Como? Desculpa. Al paciente, antes de realizarle la terapia, ¿se les hace cirugía? Este paciente no se realizó la cirugía porque foi um paciente foi atropelado na calle e foi achado por uma pessoa não sei como se habla em México, acá se hablamos com protetora, ONG, uma pessoa que cuida de perros, sí, não sei como se habla, pero é uma pessoa que não tinha cuidados, não tinha plata para fazer a cirurgia e não foi hecho a cirurgia na época. Então, foi hecho solamente a fisioterapia, pero é recomendado fazer a cirurgia mesmo com secção completa da médula, porque para fazer o conforto, para dolor do paciente e também por biomecânica, porque esta medula fracturada, luxada,
tiene una biomecánica para movimentación peor. Bien. Gracias, doctor. Miguel Matiz. Saludos, profe. La patología del reemplazo fibrótico por sarcómeros es diferente en tiempo, pero ¿hasta cuánto podría dar tiempo un paciente desde el accidente medular al inicio de la rehabilitación? Creo que va a variar, depende de cada paciente. Depende de cuánto de estímulo este paciente tenía de este tiempo, depende mucho. Gracias. La doctora Susana Vargas. En caso de no tener la cinta acuática, ¿se puede usar la caminadora? Sí, 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 la misma cosa, la misma cosa. La importante es ser el entrenamiento locomotor. Puede ser la cinta terrestre, la cinta acuática. La diferencia es que la cinta acuática hay sustentación de la agua y hay también, también hay resistencia de la agua, que también ayuda con la ganancia de masa muscular. Pero es muy importante entrenamiento locomotor, una cosa que tiene que entender. Sin entrenamiento locomotor, nada que hablé ahora es hecho. No, no se hace nada de neuromodulación, de neuroplasticidad. Se solamente colocar un perro, una bola, hacer la sustentación, hacer algunos movimientos sin entrenamiento locomotor por mucho tiempo, tiene que hacer memorización del movimiento de caminar, sino, para volver a caminar. Tiene que hacer estímulo dos generadores de padrón central. Esto es muy importante. Estímulos eléctricos y estímulos para estimular la neuromodulación. Esto es muy importante. Gracias. La doctora Mirta Stralzi. ¿Algún analgésico que administre para síntomas? Algunos. Analgésicos. Yo trabajo cuando tiene dolor. Yo trabajo bastante con gabapentina e anti-inflamatórios. No trabajo con corticoide, solamente con compresiones de raíces nerviosas. E anti-inflamatórios não esteroidais em todas as outras compressões. Gracias, doctor. Lisbeth Díaz, ¿cuál es su opinión sobre la natación o hidroterapia en piscina en este tipo de patologías? No recomendo porque la natación, ¿por qué no se puede hacer la natación? La natación depende, né? La natación solamente el ejercicio dos miembros torácicos es bueno, movimiento de cardiorrespiratorio para pérdida de peso, para cardiorrespiratorio, bien. Para movimentación dos miembros torácicos, dos miembros pélvicos, miembros posteriores. Si usted hace la movimentación de natación, usted va a memorizar este movimiento de natación, que no es un movimiento de caminar. ¿Sí? Entonces, usted va a memorizar el movimiento errado. Este movimiento no sirve para caminar. Entonces, no, esse paciente, yo no recomiendo hacer yo recomiendo comprar una cinta terrestre y hacer entrenamiento locomotor. Gracias. La doctora Flaguana Carla, ¿cuál es la frecuencia semanal que trabaja con estos animales?
Ótima pergunta. No mínimo 3 vezes por semana. Yo recomiendo 4 veces por semana cuando el paciente, los dueños tienen dinero, 5 o 6 veces por semana. Y ahora tengo tengo una estructura donde el dueño puede llevar los perros la parte de la mañana y va a buscar la parte de la tarde. Bien, ese hace la fisioterapia 4 o 5 veces al día. Bien, entonces hace 4 veces 15, 20 minutos, un total de 80, 90 minutos al día de solamente cinta acuática. Tiene una respuesta muy mejor. Gracias. Daniel Menéndez, buen día, excelente charla. ¿Cuánto es el tiempo máximo que puede dejarse pasar para que el paciente pueda caminar aún? La pregunta es muy complicada. Depende de la pérdida de masa muscular. La minha experiência, eu consegui voltar a caminhar um paciente no máximo, com 8 meses de paralisia. Na minha experiência. Bem? Mais que isso, eu não consegui pela ganância de massa muscular. Pero não sei quanto depende de cada paciente. Eu não consegui muitas vezes com paciente depois de 5 meses. É difícil. Gracias. ¿Se puede realizar hidroterapia en casa? ¿Es recomendable? De paciente paralisado, la misma cosa que hablé sobre la natación. Si usted hace la movimentación de natación, va a memorizar el movimiento errado y creo que no es recomendado, no es una buena idea. Gracias. Elinger Huerta, ¿es necesario que el paciente presente sensibilidad en los miembros para poder caminar? No. Toda la vez que el paciente tiene una sección completa de la médula, no tiene sensibilidad, no tiene dolor profundo. Yo mostré un artículo nuestro de paciente con hernia discale, donde 20 animales sin dolor profundo, sin sensibilidad, 60% volvieron a caminar sin sensibilidad. Entonces, puede volver a caminar sin sensibilidad, no hay problema. Gracias. Juan Diego Sanabria, en la cinta acuática, ¿a qué nivel se puede aumentar el agua para tener un trabajo adecuado sin afectar la memoria muscular? ¿A qué nivel? Disculpa, no vi. No se preocupe. El nivel del agua para no afectar la memoria muscular, ¿cuál es la indicada? O nível da água não vai alterar a memória muscular. O nível da água vai alterar a flutuabilidade e a ganância de massa muscular. Muitas vezes, para facilitar o treinamento locomotor, hacemos com o nível em la cadeira, para fazer ao máximo de flutuabilidade e temos uma maior estabilidade do paciente para hacer o treinamento locomotor. Depois, quando o paciente está movimentando, está recuperando, bajamos o nível da água para o paciente fazer a ganância de massa muscular, sendo que a maior ganância de massa muscular é o nível um pouco acima da rodilha. Gracias, doctor. Ana Sinatra,
¿por qué en una lesión detrás del lumbar 4 es más difícil la recuperación? Torcolumbar 4. Sí, en lumbar 4. En L4, Sí. ¿quieres hablar? Sí, porque donde sale toda la intumescencia lombosacra. La intumescencia desde L4 a S1 sale de la vértebra L4. Por eso que la lesión es muy complicada, porque es una lesión de la neural motora inferior. La lesión, la peor lesión posible. Gracias. Jorge Medina, ¿qué grupos musculares prioriza para hacer más eficiente lograr trabajar la postura en estación? Perfecto. Yo trabajo con cuádriceps, tibial craneal principalmente. Muchas gracias, doctor. Nuevamente para Capacitación Veterinaria es todo un gusto y un honor que haya estado aquí con nosotros. Gracias por su paciencia, por su español. Siga practicando, es bastante bueno. Entonces, ya sabe que Capacitación Veterinaria es su casa el día que guste. Espero tenerlo pronto nuevamente para que nos vuelva a apoyar con una gran charla como la del día de hoy. Tenemos pendiente un tema, de hecho, déme oportunidad y en unos días más lo programamos para que nos vuelva a acompañar. ¿Le parece bien? Sí, parece muy bien. Me gustaría de agradecer nuevamente el espacio, la invitación. Espero que tengan entendido mi español. Y estoy a disposición. Quieren más charlas, poder hablar un poco sobre felinos, otras cosas, ¿sí? Parabéns pela oportunidade, né, por ter todas tantas charlas de tantos tipos de outros palestrantes. Sí, parabéns. Me gostaria de ter algo parecido acá em Brasil também. Muchas Ay, gracias. doctor, muchísimas gracias. Cuídese mucho, espero que tengan una linda tarde. Ya no lo ando apresurando ni correteando. Sí, Y espero verlo pronto por aquí. Muchas gracias. sí. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Doctores, les recuerdo que tenemos capacitación ahorita a las 2 de la tarde. Por favor, cualquier cosa, háganme llegar un inbox. Con gusto los voy a estar atendiendo. Recuerden que tenemos pendiente darles una beca para neurología felina. Espero seguir contando con su apoyo en que estén mandando sus videos y en que estén mandando sus inbox. Es bastante lindo para nosotros ver la respuesta que han tenido. No nada más etiqueten, recuerden participar. Y lo más importante de todo esto, sigan a los doctores, sigan su trabajo. A ellos les ha costado muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo llegar a donde están y saber lo que conocen. Entonces, recuerden todo el respeto a lo que hacen, todo el respeto a lo que dicen. Por favor, doctores, de antemano les agradezco mucho que sigan en capacitación veterinaria, en esta capacitación en cuarentena, y en un rato más nos estaremos viendo por aquí. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.